Continuamos con nuestros videos sobre razones trigonométricas. En esta ocasión vamos a hablar de la tangente. La tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón que existe entre el cateto opuesto, en este caso W, y el cateto adyacente, en este caso S. Entonces la tangente del ángulo alfa que tenemos aquí, en este caso sería W, cateto opuesto, entre S, cateto adyacente. Como vimos también con el seno y el coseno, esta razón trigonométrica se conserva independientemente del tamaño del triángulo. Mientras no cambie el tamaño del ángulo, esta razón siempre va a ser la misma, no importa de qué tamaño sea el triángulo. En el triángulo pequeño este es el cateto opuesto, mide 3 y el cateto adyacente mide 4. Y en el triángulo grande, que como dijimos también antes en los otros videos, pues es un triángulo semejante, dado que los ángulos son iguales, pues se da la proporcionalidad entre los lados. En el triángulo grande este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, y su razón correspondiente a la tangente serían 6 entre 8. Los lados miden lo doble que los lados del triángulo chico. Y lo mismo si construyéramos un triángulo cuyos lados miden el triple del triángulo pequeño, pues se daría la misma proporcionalidad, es decir, esta razón nueva sería equivalente a las anteriores. Todas ellas, al hacer las divisiones, pues darían un mismo resultado, que en este caso sería 0.75. Y otra vez el triángulo a veces puede aparecer dispuesto en una manera diferente. En este caso, si consideramos este ángulo alfa, el cateto opuesto sería X y el cateto adyacente es Y, que es el que forma parte del ángulo. Entonces aquí la razón tangente sería X, cateto opuesto, entre Y, cateto adyacente. Y no olviden que si en lugar de considerar este ángulo consideramos el de acá, pues entonces este orden se invierte. Este sería el adyacente y este sería el opuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre al elegir, porque pues eso va a ser determinante cuando queramos resolver algún problema como este que estamos viendo aquí. Nuevamente, pues como aquí podemos ver que la incógnita, que es la altura del árbol, es el cateto opuesto al ángulo que tenemos aquí, que mide 30 grados, y nos están dando esta distancia de 8 metros que corresponde al cateto adyacente. Entonces la razón trigonométrica que tenemos que usar pues es la que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente, los dos catetos, los dos catetos. Entonces pues no vamos a usar el seno ni el coseno, sino la tangente, lo cual era de esperarse, dado que este video trata de esta razón trigonométrica. Entonces, sustituyendo en la fórmula de la tangente, el ángulo mide 30 grados, el cateto opuesto es nuestra incógnita, X, y este cateto adyacente, pues es el que conocemos, y mide 8 metros. Bueno, resolviendo esta ecuación, este 8 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado, multiplicando. Y no olviden que esta expresión pues es un número que lo podemos obtener con la ayuda de la calculadora. Si le pedimos esto a la calculadora, la tangente de 30 grados, vamos a obtener una aproximación similar a esta, 0.5774. Entonces X va a ser aproximadamente igual a 8 multiplicado por 0.5774, lo cual nos da 4 metros con 62 centímetros aproximadamente. Recuerden que el valor de la tangente pues es una aproximación. En este caso estamos tomando 4 decimales. Y bueno, pues este fue el tercer video sobre razones trigonométricas. En otra ocasión hablaremos ya un poco más de estos problemas de aplicación. Pero por lo pronto pues esto es todo y hasta la próxima.